acá, que es poner mi WhatsApp, porque aparte de que a mí me gusta lo predictivo, yo trabajé 7 años en el SENASA. Trabajé en un laboratorio, tuve que soportar a veterinarios e ingenieros agrónomos por igual, que son una casta deleznable todos, 400, y con lo cual es un tema, en general, todos los temas de laboratorios y todo lo que tenga que ver con plantas y todo lo demás, fueron temas que me interesaron siempre. Y sobre todo, y algo que sí, ya para poner un tema y para empezar a chamullar con el tema, también hay muchas regulaciones cuando uno tiene que hacer algún análisis, sobre todo del ANMAT, para algunas cosas el ANMAT. Entonces, hacer hacer algo predictivo que aparte cumpla la metodología y que a veces podría llegar a tener que ver eh, eh, con, digamos, lo que sería, porque también el proceso de usar una guía o una predicción también a veces requiere de cierta validación. Validación a nivel, no validación a nivel de modelo, sino lo que es la validación de un procedimiento, no de un proceso, de lo que es un proceso productivo que puede estar en el laboratorio. Así que ya mismo voy a dejar en el chat. Y lo único que les pido es que cuando me escriban me digan todo, porque a cierta edad yo ya me olvido que estoy dando una diplomatura, me olvido etcétera, me olvido de dónde vivo, y me pueden consultar las veces que quieran, ¿sí? Bien, ¿alguna cosa más? Después escribime. Y cualquier persona que esté en lo predictivo, bueno, me puede consultar a mí o a Diana, que también le gusta el tema, ¿sí? Ok, Bien, gracias. no, por favor. Eh, pero bueno, esto también tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy, que para mí, digamos, yo la clase, por decirlo de una manera, la pienso en dos partes. Una que está relacionada con la primera parte, la historia del NLP, pero en la historia en relación con cuáles fueron las herramientas que se tuvieron que desarrollar y cuáles son las herramientas que se desarrollan ahora y por qué una no pisa a la otra siempre, ¿sí? Es decir, uno no puede usar eh, las nuevas técnicas para todo con el mismo nivel de predicción en todas las situaciones, ¿no es cierto? Eh, entonces, bueno, obviamente que veo que es un grupo participativo y eso me encanta porque cada uno tiene una idea diferente de lo que es la NLP y le va a servir para cosas distintas, ¿no es cierto? Pero la historia, digamos, todo, hay cosas que empezaron hace miles de años, desde cuáles fueron los métodos, esto como le comento a veces a Diego, que usaba la Biblioteca de Alejandría para clasificación de textos, ¿no es cierto? Eh, y yo tiro títulos, ¿no es cierto? Y ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir trabajar con modelos donde las palabras, digamos, porque quiero decir, la primera idea de las personas es si las matemáticas se dedican a lo numérico, pero no a lo escrito, ¿no? Es como que todo lo que sea de hablar es de las ciencias sociales y las ciencias naturales, todo lo que sea de medir, por ejemplo, ¿no? En la primaria. Y bueno, como ustedes ya se imaginarán, el que haya inteligencias artificiales muestra la habilidad que tuvieron matemáticos, entre otras cosas, para poder, para poder hacer modelos con palabras, ¿no? Y por otro lado, esto yo lo tiro para que el que pique y entre
no sé, podamos hablar porque puede tener diferentes niveles de profundidad. Es también, a mí me gusta pensar cuál es la diferencia entre una inteligencia artificial y nosotros, ¿no? Eso es algo que, quiero decir, no digo que no haya una diferencia, pero yo me pongo a pensar desde el punto de vista filosófico esta cuestión de el significado y el significante, ¿no es cierto? O sea, cuando uno dice que algo es un gato y pone una foto de un gato, ¿no? En Wikipedia, esa foto no es un gato, sino que es una foto, ¿no? Y cuando uno, ni hablar si quiero definir a Dios, ¿no? Quiero definir la verdad, la razón. Parece que todas fueran palabras que se relacionan con otras y van cambiando su significado a través de cómo esas relaciones se van generando con todas las demás, ¿no? Si no existiera el significado, seríamos iguales a una IA. Y si el significado existe, bueno, somos diferentes, ¿no? Pero bueno, también esos significados tienen que ver con nuestra capacidad de creer que algo es real, si es que existe, ¿no es cierto? Y bueno, de alguna manera también eh, esa sensación es la que tenemos que transferirle de alguna manera a una computadora. Eh, entonces, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Denme un segundito, ¿eh? Estamos acá. Esto lo cierro. Y acá estoy compartiendo. Ahí está como queriendo, ¿eh? A ver, déjenme un segundito, ¿eh? A ver, voy a dejar de compartir, a ver si puedo compartir de vuelta. Eh, bien. Ahí ¿Ahora? está, ¿eh? Ahora sí. Bien. Bueno, Ahí perfecto. se ve. Entonces, esto es la primera parte de la introducción, después vamos a ver otras cosas. Eh, déjenme, ahí está, ténganme paciencia. Bien, entonces nosotros en principio, cuando hablamos de NLP, más allá de las definiciones, en muchos momentos se hablaba de algo que no es exactamente lo mismo, que es el text mining. Eh, lo que tratamos de ver es cómo podemos, digamos, sobre todo la primera parte, la primera etapa antes de que haya impactado las redes neuronales en el análisis de la NLP, necesitábamos tratar de resumir textos a partir de un conjunto de palabras. Eh, incluso está la historia de, bueno, la posibilidad de hablar con una computadora, de hablar con otra cosa, de saber si existía. Hay muchas de las anécdotas que es muy probable que Diego ya se las haya contado y no quiero no se las quiero contar dos veces. Eh, pero bueno, supongo que la historia de Alan Turing ya las conocen todos, ¿no es cierto? Contala, Pablo, contala. Ya se le olvidaron, seguro. Bueno, bueno, en principio, digamos, ¿ustedes saben quién es Alan Turing? Alguien que me diga, Sí, 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 yo. sí, sí, Bien. sí, sí. sí, sí. Bueno, matemático, muy Sí, sí. relevante, trató de Rompió el código desencriptar, Enigma. claro, rompió el código Enigma, hay una película muy famosa que se hizo sobre él. Después, en el 50 y pico, eh, básicamente le hicieron le dieron una castración química por ser gay y se suicidó de depresión al año siguiente. Y es uno de los cerebros más
impresionante de la historia. Hizo la primera computadora que se llama la primera computadora, aunque haya habido algunas que se hayan hecho antes. Y también es famoso por el test de Turing, ¿no? Que, eh, que el que haya visto la película, ¿cómo se llama? Buah, pucha, En inglés Código es el juego Enigma. de la imitación. ¿cómo? En inglés es el ¿La juego de la película? imitación No, no, y pero en estaba castellano es pensando, código enigma. no, ¿La no, bomba? ¿La no, no, bomba? hay otra película Eh, muy, muy conocida del 80, que hay un policía que le hace el test de Turing a los robots para saber quién era robot. Blade Runner. Blade Runner. Ahí ¿Qué, está, qué gracias, tipo gracias, culto que gracias. sos, Pablo, ¿eh? Pero todas la conocen, todas conocen Blade Runner, es una de mis películas preferidas. Bueno, entonces, eh, este es Alan Turing. eh, bueno, se empezaron a desarrollar diferentes sistemas en la década del 60 para ver si podían traducir del ruso cosas. La verdad que no le fue muy bien, ¿sí? Estoy yendo más o menos rápido con las cuestiones históricas que crea eh, que Diego ya se los dio. Después, eh, bueno, ELISA fue una de las primeras computadoras basadas en reglas y, digamos, también está, bueno, conocen el psicólogo este que había hecho este programa muy interesante, eh, donde, donde un bot psicológico en la década del 70, ¿no? Que obviamente era una, digamos, a la cuarta, quinta frase le preguntaba al paciente, contame cómo te llevas con tu papá, ¿no? Pero sin contexto. Eh, bien, básicamente lo que tenemos que pensar es que antes del 2000, por decirlo de una manera, teníamos inteligencias basadas en la lógica y el lenguaje se veía de una manera estadística, ¿no? Esto como para hacer un gran resumen. Es decir, eh, digamos, muchos de los programas, por ejemplo, a ver, hay muchas inteligencias artificiales que hasta hace no tanto se basaban en la lógica, como por ejemplo, cuando uno quería ir de un lugar al otro en un GPS, eh, se trataba de buscar cuál era el camino más chico, ¿sí? No el camino más popular, ni el camino más elegido, ni el camino con mayor actualización, sino el camino más corto. Cuando uno está buscando un camino corto, lo que está buscando es una función matemática que pueda responder de manera certera una pregunta sobre un óptimo, ¿sí? Es decir, hay un método matemático que me genera ese óptimo. Para poner un ejemplo, ¿no? Incluso las primeras computadoras de ajedrez trataban de alguna manera de hacer las jugadas digamos, basadas en el cálculo real. El tema es que era imposible hacer ese cálculo real, pero Le cargaban libros de jugadas ya hechas, ¿no? sí, pero eso, los libros de las jugadas ya hechas no son ni una millonésima parte de lo que es una apertura posible, ¿no? Las jugadas ya hechas en las aperturas son un análisis humano
de 500 años de partidas de ajedrez, donde es muy probable que queden desestimadas las peores jugadas. Entonces, frente a una jugada mala, la computadora en ese momento no necesariamente podía hallar una respuesta, porque no tenía ninguna posibilidad de calcular demasiado, ¿no? Pero hay muchas computadoras, seguramente Diego les haya hablado de lo que se llaman en su momento los sistemas expertos, y ese tipo de cosas basadas en una visión de alguna manera lógica, si querés determinística, tenía como ciertos límites, ¿no? Y por otro lado, el análisis de, de los textos se basaban en cuestiones estadísticas que con el tiempo se fueron modificando. Estadísticas básicas, ¿no es cierto? Es decir, si uno hace, les voy a dar un ejemplo del que llamo estadística primigenia. Yo hace 15 años hice algo bastante delictivo, les voy a contar algo, que un delito que hice, espero que esto va a estar grabado, pero bueno, ya pasó el tiempo, así que un, pongamos que era un sobrino mío, tenía una tesis que se había afanado, le faltaban un par de semanas para entregarlas y no tenía tiempo. Y usaban en ese momento una especie de detector primigenio de tesis. En este momento los detectores son mucho más potentes que antes, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Agarré, le pedí a R en ese momento que me separe las palabras y ver como la frecuencia de cada palabra. Y donde veía algo que le podía poner un sinónimo, que se lo cambie. Y fui cambiando sinónimos de manera de generar de manera automática y rápida una tesis lo más diferente posible para que no crea el profesor que se haya afanado la tesis. Después, como no fue suficiente, agarré y empecé a poner bloques de frases y palabras que no tenían nada que ver con nada. Total, sabía que el profesor tampoco la iba a leer. Pero eso es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que yo lo que estaba pensando es en relación en frecuencias de palabras, y esas frecuencias de palabras de alguna manera motivaron a algunos métodos de clasificaciones de tesis. Cuando uno quiere clasificar miles de tesis, lo que hace es mira el abstract, y hay algunas palabras que raramente aparecen, por ejemplo, la palabra eh, mitocondria es raro que aparezca en una tesis de álgebra, ¿no? Entonces, a partir de, digamos, obviamente que con una palabra yo no defino una tesis, pero quizás tengo un 99% que la palabra mitocondria sea de biología. Y si a eso le sumo otras palabras que tengan un 99% de aparecer en un tema, con 5 o 6 palabras puedo clasificar algo, ¿no? Después esto lo vamos a ver en Python. ¿Cuáles son las primeras, los primeros procesos que uno tiene que hacer para hacer un análisis que son los mismos que se hacen en un modelo matemático común y corriente? Es decir, cuando uno trata de analizar una base de datos cualquiera, puedes, no sé, imagínense una base de datos geográfica y aparece Buenos Aires con mayúscula, Buenos Aires con minúscula, Buenos Aires todo junto. Bueno, uno tiene que de alguna manera poder comparar todas esas Buenos Aires y que el sistema lo reconozca. Así que limpiar la base de datos es el trabajo quizás más feo, que más tiempo lleva,
pero el primero en cualquier modelo de predicción, modelo matemático y en especial modelo de lenguaje que uno toma como si fuera un modelo matemático más, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a ver ahora en un ratito. Cuando uno tiene que analizar un texto, muchas veces lo primero que hace es limpiar lo que se llaman las stop words, ¿sí? Ahora esto lo vamos a escribir, lo vamos a ver en el Colab, pero es una palabra clave cuando uno empieza a ver estos temas. ¿Cuáles son las stop words? Son todas las palabras que no dicen demasiado del tema, ¿no? Como por ejemplo la palabra de, el, la, los, para, muchas cosas que, a menos que, bueno, que la palabra para tenga que ver con que alguien se llame José Para. Bueno, en ese momento, en ese caso, a veces una palabra que podría ser una stop word en un contexto no lo es en otro. Y esa limpieza de palabras es como cualquier limpieza de una base de datos, ¿no? Y aparte, quiero decir, esas palabras cuando uno las descarta, se queda con un texto mucho más resumido. Y después uno tiene que ver que a veces la palabra, no sé, chocolate, chocolates, chocolatería. Bueno, son todas palabras que se relacionan con la misma cosa y que uno no las puede ver como si fueran palabras totalmente distintas, ¿no? Entonces, eso es la versión antigua y vieja de NLP, pero que en muchísimos casos todavía sigue siendo muy útil. De hecho, yo tuve que utilizar esta misma semana un análisis de ese estilo porque BERT tenía quizás algunos problemas para clasificar algunos reclamos de una base de grandes reclamos. Entonces, cuando uno tiene una empresa que tiene una base grande de reclamos, es importantísimo clasificarlos, ¿no? Es decir, por ejemplo, una cosa es, imagínense un correo. Una cosa es que llama la atención, otra cosa es que el paquete llegue vacío, otra cosa es que no llegue el paquete, otra cosa es que el cartero, como les pasó a todos alguna vez, que le dicen que va a llegar algo, no llega, y uno estuvo esperando todo el día, y el cartero dijo que toqué el timbre y no tocó, y es mentira, ¿sí? Sépanlo, ¿no? Y todo eso genera que se hagan bases de reclamos, ¿no es cierto? Y uno tiene que saber, a ver, dónde hay más reclamos de estos? El de tal sucursal, el de tal otra, en un hot sale, en un 1 de mayo, bueno, ¿qué día? ¿Cuándo? ¿En qué sucursal? Y uno analiza y se da cuenta cómo resolver un problema sin tener que meterse, digamos, ponerles un chip a cada cartero, violar todos los convenios colectivos de trabajo y que te manden a los sindicatos para prenderte fuego, ¿no? Lo mismo pasa con las bases de datos o los reclamos que puede analizar la misma IA o o Netflix, ¿no es cierto? O Mercado Libre o, o cualquier empresa que uno necesite clasificar los reclamos. Y uno los necesita clasificar de acuerdo a la botonera de la empresa. Es decir, quién es quién que te contrata, toma qué decisiones y en base a qué decisiones le puede ir bien y le puede ir mal. Y esa clasificación es personal. Y bueno, uno de alguna manera tiene que agarrar esa base de 70.000 reclamos o 100.000 reclamos y ver de qué manera uno la clasifica y que esa clasificación pueda seguir anexándola a la base en el sentido de que me diga
cuál fue el problema, qué día, qué hora, en qué lugar, etcétera. A veces eso en muchísimos casos lo puede hacer la inteligencia artificial directamente, pero a veces podrían ser casos dudosos, ¿sí? Eh, etcétera. Después vamos a ir viendo más ejemplos, porque quiero decir, para mí, como para Diego, lo más importante es entender el problema y, y poder tener la creatividad de poder anexar el conocimiento uno a la resolución de ese problema, más que en algunos tecnicismos, ¿no es cierto? Pero bueno, esto de poner las palabras de mayúscula, minúscula, etcétera, ¿no es cierto? Tienen que ver con toda la limpieza de las bases de datos. Todo esto que tiene que ver con las redes neuronales, el sistema Word2Vec, el GLOB, esto va a ser un tema de la próxima clase. Vamos a tratar de analizar cómo hay una diferencia cualitativa diferente entre lo que es Word2Vec y el embedding. Hoy sí vamos a ver embedding, ¿sí? Con respecto a lo que era antes, ¿sí? Es decir, ¿por qué uno podría decir que estos sistemas nuevos de embedding ahora de alguna manera entienden, si se quiere, más que cuentan palabras, ¿no? Por ejemplo, los primeros sistemas de detección de spam, y creo que muchos otros también hoy, ¿no? Pero los primeros de detección de spam justamente usaban estos sistemas estadísticos. Por ejemplo, el, en la palabra, por ejemplo, esto lo leí hace 20 años. Pero, por ejemplo, en un spam, la palabra you aparece muchas más veces que en un mail común y corriente. Entonces, si yo tengo la palabra you varias veces, es muy probable que sea un spam, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ahí el mail no entiende qué es lo que está sucediendo. Lo único que hace es una estadística de palabras. Si alguien había levantado la mano. Sí, Y yo lo levanté, quería saber qué era Word to Back porque no bien, estoy al tanto. Word2Vec, Glob y, después, y todo lo que viene después son métodos que tienen que ver con lo que se llama el embedding del vocabulario, ¿sí? Eh, Muy a grandes rasgos, bueno, esto puedo explicarlo ahora, ya que me lo están preguntando. Lo voy a explicar con una imagen. Yo prefiero siempre que me motiven las preguntas. Y mientras tanto puedo delirar tranquilo, ¿sí? Eh, Aparte está bueno, si bien yo algo de esto pensaba dar la próxima clase, eh, yo creo que estas cosas no se entienden de una. Eh, Déjenme un segundito, es que tengo que abrir esto y agarro la pizarra. A mí me gusta escribir con pizarra, esto no lo tenía preparado, así que van a tener que dejarme que limpie un segundito la pizarra, ¿no? Pero, porque yo, eh, vamos acá a poner libro. Hay cosas que para mí, digamos, yo creo que está estudiado también, pero uno entiende mejor con pizarra que con un PPT. Denme un segundito, ¿eh? Eh, bueno, voy a ver acá.
En principio, muy a grandes rasgos, eh, un método para entender el lenguaje podría ser transformar las palabras en vectores, ¿sí? Porque uno tiene que matematizar ese lenguaje, ¿sí? De alguna manera. Esto lo vamos a ver varias veces y voy a tratar de que cada vez podamos llegar a un nivel de abstracción superior. ¿Alguien no sabe lo que es un vector? ¿Alguien sabe lo que es un vector? Pablo, yo estaba Sí, buscando mientras vos hablabas, pues no quería interrumpirte. ¿Un vector es como un conjunto de números? podría ser, podría ser Es como un segmento una... orientado. ¿Cómo? Cla- Es un eh, segmento orientado. Claro, la palabra vector originalmente viene de la física y después se fue, digamos, para poder entender lo que es una palanca o hacia dónde iba un cuerpo. Después, con el álgebra, se empezó a generar un concepto de estructura algebraica con ciertas características, pero para lo que necesitamos hoy, podríamos decir que es una columna o una fila de números por ahora. Por ejemplo, si yo tengo un vector, que es el vector 2 3, podría graficarlo, 1 2 1 2 3 y lo podría graficar, pero podría no graficarlo también, y me quedo con esto, ¿no? Y esto podría ser X e Y, podría ser edad y peso, ¿sí? Y uno u otras cosas, ¿no es cierto? Una columna en un Excel es un vector, pero que tiene más dimensiones, ¿sí? Pero por ahora, digamos, no quiero desapegarme del todo de la visión geométrica que nos estaba comentando, no veo el nombre, sí, Daniel, ¿no? Esta cuestión de segmento orientado. De alguna manera nos va a servir. Alguien había levantado la mano, ¿no? Sí, yo, discúlpame, te quería pedir si en vez de en verde, creo que estás escribiendo en verde, no soy yo, pero lo veo muy clarito, apenas si le podés poner negro para que se vea un poquito mejor, no sé si soy yo solo. Voy a insistir con el verde. No, mentira. Entonces yo tengo el vector, ahí sí, ¿no? 2 3. Y yo lo puedo representar en un gráfico donde tengo el vector 2 3, ¿no es cierto? En la primera vectorización que a alguien se le ocurre, uno podría decir que la palabra, vamos a suponer que existen tres palabras, ¿no? Banana, perro y tenedor, ¿sí? Entonces uno podría decir que banana es el vector 1 0 0. Perro es el vector 1 0 1 y el 0 0 1 sería el vector tenedor. Y uno podría definir de alguna manera muy, muy, muy burda un libro donde se diferencie de otro libro por la cantidad y la frecuencia de palabras que se repiten. Entonces, si un libro dice la palabra banana 3 veces, puede ir el 3, ¿no? Quizás usa la palabra banana 3 veces, perro 2 y tenedor ninguna, ¿no? Estamos hablando de algo muy primitivo, ¿no? Donde ni siquiera está importándome el orden de donde aparece banana, ¿sí? Pero en las primeras formas de analizar los textos era bastante eh, bueno porque nos permite decir varias cosas, ¿no es cierto? Es decir, quizás si yo quiero detectar una conversación entre un terrorista y otro, y bueno, y dice, estoy hablando de algo muy ingenuo tipo década del 70,
y alguien en la conversación, siempre en todas las conversaciones, dice la palabra nitrato de potasio, y bueno, es muy probable no sé, eh, que no sea una maestra jardinera, ¿no? Y que esté hablando de algo que le podría servir a algún servicio de inteligencia. Es decir, poder ver cómo es la distribución de las palabras. Porque quiero decir, la distribución de las palabras también eh, pueden caracterizar conjuntos de gentes. De hecho, cuando se analizaban políticamente las redes sociales hace 10 años, para ver cuál era el impacto que tenía en Twitter un discurso no sé, o el apoyo me acuerdo una vez que en el año 2016 Tinelli había dicho que estaba a favor del CONICET, al día siguiente, digamos, al día siguiente que Macri había dicho algo en contra. Entonces, en las redes sociales aparecía Tinelli Mercenario K en las redes. Entonces se analizaban. Imagínense que creo que en un día habían habido 280.000 tweets hablando de eso. Entonces uno podía analizar, por ejemplo, bueno, quienes decían Tinelli Mercenario K y quienes estaban a favor del CONICET y se armaban grafos con estas cuestiones bastante simples y a partir de esos grafos uno podría decir, bueno, estos están a favor del CONICET, estos están en contra. Y agarrar el grafo de los que estaban en contra y decir, bueno, a ver qué características tienen los que están en contra, No ¿no? todos te van a entender lo que es un grafo. Por ejemplo, lo que se veían era, por ejemplo, eh, una persona que estaba a favor de Tinelli y del CONICET, estaba a favor o retuiteaba a otra persona que estaba a favor de Tinelli y del CONICET, y ellos a otros, y así se iban citando y se armaba una red de solidaridad en ese tweet y esa red quizás estaba bastante densos estos conjuntos y no, digamos, y había otra red que era la red anti-CONICET, ¿no? Que todos se llevaban con todos y había pocos vínculos entre una y otra y por eso a partir de algún sistema matemático se podían separar estas redes, ¿no? Entonces, fíjense que esto es matemática tratando de ver poblaciones con respecto al análisis del lenguaje. De todas maneras, esto tenía algunas dificultades. Por ejemplo, Eso se llama sesgo de confirmación, cuando uno siempre se relaciona con gente que opina lo mismo que uno. exacto, exacto. Y ese sesgo de confirmación es, bueno, es a donde nos caemos, es al abismo cognitivo en el que nos estamos cayendo como sociedad por no poder nunca ver ni estar al alcance de algo que esté en contra de lo que pensamos, ¿no? Pero esto tenía sus dificultades. Por ejemplo, uno puede decir que el que dice, no sé, si alguien dice el presidente Mauricio Macri, no se refería en ese momento de la misma manera que alguien que dijera Macri gato. Pero cuando se referían a Cristina como la yegua, uno no podía saber si lo estaban hablando irónicamente o no. Entonces uno necesitaba más información, ¿no es cierto? Y esto en el análisis político, de acuerdo a cómo uno habla, las palabras que uno usa, sin saberlo casi,
te ponen en alguna de estas redes, ¿no? Si yo uso la palabra, no sé, voy a decir, si yo uso muchas veces la palabra eficiencia y otro usa la palabra solidaridad, eso me va a poner inconscientemente o incluso involuntariamente en una red donde se me van a ofrecer ciertas realidades en vez de otras, ¿no? Y esto tiene que ver con el análisis del lenguaje. Pero estos sistemas como esto de definir las palabras con estos vectores, que cuando tengo un 1 y todos los demás ceros, se suele llamar vector canónico, es lo que se llama método one hot, ¿sí? Cada palabra representa un vector, ¿sí? Entonces, si yo tengo un lenguaje de 10.000 palabras, voy a tener 10.000 vectores. Y eso tiene varios problemas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, este sistema no me dice qué tan cerca de perro está la palabra banana. ¿Qué es más parecido a perro, banana o tenedor? Bueno, a mí se me ocurre que quizás, no sé cuál. Podría decir que para mí banana quizás, ¿no? Pero eso es una opinión personal. Pero eh, hay palabras que están más cercas que otras, ¿sí? Y, eh, y entender lo que empezó a hacerse después con las palabras eh, es una cosa recontra loca, ¿no? Vamos a tratar de entenderlo. No es tan necesario que lo entiendan súper bien, pero me gustaría que hagan la idea, que tengamos la posibilidad abstracta de meternos un poco, ¿no? Porque nosotros ahora acá tenemos un objeto tridimensional, ¿no? Porque tenemos tres vectores, no lo puedo escribir acá esto, tendría que ser otro gráfico para escribir un vector, por ejemplo, el 1 0 0, acá podría poner el 0 1 0 y acá podría poner el 0 0 1, ¿no? Entonces, tengo un gráfico tridimensional. Un gráfico, digamos, si yo tengo cuatro números, tendría que estar en un sistema cuadridimensional que no podría ni imaginármelo, pero yo puedo tener cuatro palabras, ¿no? Y si yo tuviera 100.000 palabras, tendría un sistema de 100.000 dimensiones, ¿sí? Ahora, a ver si se entiende. Si yo puedo tener un objeto tridimensional, pero puedo bajarle las dimensiones, ¿no? Una forma de bajar las dimensiones es, como para que tengan la idea, si yo agarro una pelota, ¿no? Y le pongo la sombra en una pared, estoy proyectando esa pelota en un plano de dos dimensiones. ¿Me siguen? ¿Alguien no me sigue hasta ahora? Me gustaría mirar la cara, pero no los puedo ver. ¿Se En entiende que general se supone que la Pablo, Sí, sí, se representación entiende, se entiende. siempre pierde uno. Pablo, yo no tengo sí? la cámara apagada porque si no se me traba internet hoy, no sé por qué. Me Ok. cuesta un poco. Trato de seguirte, pero me cuesta, la verdad que A no ver, me esto de la proyección, no esto de sé a la dónde proyección. vamos con esto. Me pierdo Bueno, ahí. bueno, esperá. Ah, ok, ok, No, ok, esperá. Vamos de la mano, en ok. principio. Dale. ¿Sí? Hasta ahora que yo tengo que proyectar algo de tres dimensiones y lo proyecto, le bajo a la dimensionalidad, ¿no? ¿Eso se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, cuando uno baja la dimensionalidad a todas las palabras, empieza uno a ganar cosas, ¿no? ¿Por qué?
Lo que quiero decir es, no sé, imagínense que yo tengo que ordenar unas fotos por edad. Me dan 100 fotos. Las fotos tienen un montón de información, pero yo al ordenarlas por la edad de las personas que veo, es como si estoy transformando todas esas fotos en una sola dimensión que es la edad, ¿no? Y eso me permite que yo pueda entender un montón algunas cosas. Entonces, lo que se trató es esas 100.000 palabras, esto sí se puede entender mejor y si no, lo vamos a ir viendo, bajar la dimensión para que sean 5.000, ¿no? De 100.000 dimensiones a 5.000, bajar las dimensiones. Porque cuando uno le baja las dimensiones, empieza a aparecer cosas que son más similares a otras. Empiezan a aparecer características que tienen las palabras entre sí, donde yo al bajar la dimensión de alguna manera las estoy agrupando. ¿Sí? Por ejemplo, podría eh, agrupar palabras porque son plurales. Podría agrupar palabras porque son del mismo género. ¿Sí? La magia o lo difícil es saber cómo agruparlas. Pero si yo bajo la dimensión, hay algunas características que empiezan a tener en común. Sí, que vos me habías levantado la mano. ¿Quién levantó la Sí, mano? yo, Marcelo, no sé si me ves. Bueno, Te veo. igual te pregunto. A ver si mi interpretación, ¿puede interpretarse esto de bajar las dimensiones, achicar los vectores, que cuando bajas las dimensiones estás trabajando con un mundo más sencillo? Quiere decir, un mundo de 100.000 palabras sería un mundo más complejo que uno de 5.000. ¿Puede ser una interpretación? No solo sirve para eso, si bien es así, pero cuando, digamos, muchos, sin creer, sin saber que estamos haciendo matemática, agrupamos cosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que agrupa la ropa por color, otros por utilidad, y eso es una forma de agruparlo. Y también agrupar hace más sencillo todo también, ¿no? Entonces, la proyección genera, esto es lo que estas proyecciones es lo que de alguna manera se llama el embedding de los vectores. Si alguien levantó la mano. ¿Qué tal? Buenas Eh, tardes. Sí, justamente eso iba a consultar. Si en realidad lo que se busca es minimizar a la menor cantidad de palabras posible, las más relevantes para lograr una proyección más eficiente. ¿Iría por ahí más o menos? sí, pero no solamente eso. Lo que se trata de hacer es transformar todos los vectores, donde banana en realidad no va a quedar como banana, quizás va a quedar como un número que en vez de ser 100 va a ser 0,9, 0,88, 0,003, etcétera. Va a transformarse en vectores que nos van a permitir hacer algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, perdón, una de las cosas, tengo un problema en el mouse, una de las cosas que nos va a permitir hacer, ¿sí? Es, es esto que voy a mostrar ahora, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esta palabra en una dimensión de no sé cuánto y tengo otra palabra, ¿sí? Si el ángulo es chico, las palabras son parecidas. Y esto es lo que se llama el concepto de similaridad del coseno. Se busca el coseno de un ángulo y eso me va a dar la similaridad de las palabras. ¿Sí? Por ejemplo, esto es similaridad. Entonces yo voy a tratar de entrenar una red que me permita, ¿sí? Acuérdense que ustedes saben qué quiere decir chat GPT.
eh, se me fue. Bueno, yo no me acuerdo de memoria, pero es la P y la T viene de pre-train. O sea, uno tiene palabras preentrenadas, ¿sí? Para que esas palabras tengan ciertas características. Una de las características más interesantes es el tema de las analogías, que hoy también lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué es una analogía? Por ejemplo, rey es a hombre como reina, reina es ¿a qué? A ver si ustedes, si La ustedes mujer. son a mujer, bien. Bueno, entonces fíjense que esto sería así. Acá hay un vector que es el vector rey, y si el vector rey le resto el vector hombre, tendría que darme algo muy parecido si al vector reina le resto el vector mujer. O sea, esta resta de palabras es lo que me da la similaridad, la analogía, ¿no? Entonces, un sistema de analogías es un sistema donde yo, para hallar mujer, ¿no? Para hallar el vector mujer, tendría que hacer el vector eh, rey, bueno, acá es rey y acá reina. Tendría que ser rey menos el hombre, rey menos hombre, eh, más reina. ¿Sí? Creo que hice todo al revés. No, en realidad me confundí los signos, más reina. Entonces, esto cuando veamos analogía, básicamente una analogía para una computadora es sencillamente la resta de vectores. Entonces, básicamente lo que se trata de hacer es poder proyectar el espacio de las palabras a un espacio vectorial que permita similaridades y analogías. Sí, yo veo solamente MS, Sí, soy yo, eh, Marcela, que hoy estoy sí. con la cámara apagada. Quería preguntarte, cuando hablabas de la similaridad, ¿te referís al significado o al significante? ¿Qué haces ahí acá? ¿Qué Mm, estás haciendo? Anda afuera, vamos, fuera. Bueno, a ver, eh, ¿qué es una palabra? ¿Es un significado o es un significante? Ay, ahí ya, no sé, ya es demasiado, no sé, pero Te hago una como, pregunta, te hago una sí, pregunta. Significante. Significante. Es un significante, pero aparte, digamos, básicamente, un significado, por ejemplo, la palabra, no sé, esto es algo que yo discutía ya de chico, ¿no es cierto? La gente cree que para saber qué es una palabra va al diccionario, ¿no? Entonces yo, como no sé si estoy enamorado, me fijo en el diccionario a ver qué me dice, ¿no? Y bueno, eso es una monstruosidad, ¿no? Imagínense una persona que para saber si es feliz se busca en el diccionario. Y quiero decir, las palabras, el significado de las palabras cambia de manera continua, todo el tiempo. Cambia la relación entre esas palabras y las demás, ¿sí? Por ejemplo, yo me llamo Pablo. Para mi sobrino, Pablo es nombre de viejo, porque ahora los chicos no se llaman Pablo. Cuando yo era chico, Pablo, yo tenía 4 compañeros que se llamaban Pablo. Para mí, nombre de vieja es el nombre de mi mamá, que se llama Elsa, ¿no es cierto? Bueno, para esta generación, Pablo es el Elsa del futuro, ¿no es cierto? Entonces, ese cambio no está en el diccionario, está con relación a todos los demás significantes. Entonces, lo que, de hecho, digamos, ¿qué es lo que hace que una computadora sepa que si yo me siento en el banco
porque estoy haciendo tiempo para ir al banco, no es lo mismo. O si a una persona no me la banco, o de qué manera. Y básicamente se va a dar cuenta de cómo se relaciona esa palabra con todas las demás. ¿Me explico? Sí, Daniel, levantaste la mano. Sí, creo que me perdí un poco. Eh, A ¿Cómo, ver, te lo digo a vos de cómo, esta manera y los cómo haces? demás. No, no, no. ¿Cómo haces para darle a los vectores rey y reina, asignarle ya sea pares ordenados o la cantidad de dimensiones que quiera ordenada, valores que sean semejantes? No, rey y reina no tienen por qué ser semejantes, aunque tienen alguna semejanza. Bueno, pero ¿cómo haces Bueno, eso justamente, para eso darle valores a los no es vectores tan, rey y no es hombre tan, de manera tal de que bueno, eso no es tan reina menos fácil. mujer sean igual? Eso, afortunadamente, hubo empresas que se gastaron miles de millones de dólares para eso, pero de eso se trata la red neuronal que las preentrena, que hace este entrenamiento con miles de millones de variables, ¿sí? Porque en realidad no estamos hablando de palabras exactamente, estamos hablando de tokens, ¿no? Que no son lo mismo que las palabras, ¿sí? Pero más o menos lo mismo. Lo que pasa que eh, hay palabras. A ver, en inglés es más difícil porque uno dice get up, no es lo mismo que get, no es lo mismo que up, y tengo que usarlo todo junto para darle un significado, ¿no es cierto? Eh, Separado es una palabra, todo junto son dos. Pero, digamos, a grandes rasgos vamos a hacer de cuenta que palabras y tokens son lo mismo, ¿sí? Y eso es lo que yo tengo que entrenar. Eso es lo que, esa es mi posición matemática que hace que, eh, digamos, y es lo que diferencia de alguna manera también cada una de las empresas que hacen inteligencias artificiales, ¿no? Cómo van preentrenando el modelo. Porque después cuando uno ya empieza a chatear con el modelo, ahí en cada conversación los significados cambian, ¿no? O sea, las palabras que son significantes empiezan a tener vectores que van siendo diferentes a medida, un poco diferentes, un poquito diferentes, a medida que uno conversa, de la misma manera que pasa con nosotros, ¿no es cierto? Quiero decir, todas las familias tienen palabras especiales que significan algo dentro de la familia y fuera de la familia nadie las entendería, porque tienen que ver con cómo se utilizaron, tienen que ver con chistes internos que van haciendo que las palabras vayan cambiando y que tengan un trasfondo distinto. Te Y tiro una también hace... frase. Cada vez que un miembro de una pareja muere, muere un lenguaje. Sí, claro, qué bueno, qué buena, sí, tal cual. Es una palabra Estas muy triste. técnicas, perdón, Sí. esta técnica aplicada al procesamiento del lenguaje, ¿desde cuándo se utiliza, está desarrollada? Y a ver, Word2Vec creo que fue la primera exitosa y estamos hablando de algo posterior al 2010, 2012, 2013, 2014. No me acuerdo bien el año. Pero no es algo muy antiguo, digamos, ¿no? Eh, Fíjense, porque quiero decir, hay algo que también es importante, ¿no? Porque cuando uno, digamos, esto sobre todo en económicas, cuando uno usa un modelo matemático, eh, desde la sociología hay una crítica que es cómo se puede matematizar la sociedad, ¿no? Porque la palabra Estado hace 100 años es diferente de la palabra Estado hoy, la palabra golpe de Estado hace 100 años era diferente a la de golpe de Estado hoy, etcétera. Entonces, de alguna manera hay una crítica hacia la estadística
porque cuando uno usa una estadística, lo que está usando es la misma palabra, está haciendo un promedio cuando los significados son distintos, ¿no es cierto? Eh, Pablo, te muteaste. ¿Ahora me escucha? Sí, Hola. Bien. Esto es el mouse que tiene un problema y empieza a hacer cosas que yo no le digo que haga. Bueno, digamos, esta es una conversación sociológica muy antigua. De hecho, por ejemplo, ahora los jóvenes usan palabras como, ustedes saben, a ver, ¿qué es una Tatiana, por ejemplo? Sí, ¿Alguien en el grupo? sí. A ver, ¿podés explicar? No, no, no. Y es el ejemplo de la China Suárez. Bien, muy bien. O sea, es una arroba maridos. Más o menos, Bueno, sí. La Tati. bueno, entonces, fíjense, esa palabra no existía hace 20 años. Entonces, ¿cómo hago una estadística? ¿O cómo le explico a alguien que era una Tatiana hace 20 años, ¿no es cierto? Así uno podríamos poner bien ejemplos, muchos ejemplos de Martín Sirio, que tiene un impacto en la sociedad tremendo, ¿no? Sí, tiene muchos Y nombres de mujer para diferentes situaciones de la vida cotidiana. tal cual. También tiene alguno de hombre, alguno que otro, ahora no me acuerdo, pero Sí. Pero bueno, bueno, el año pasado creo que fue en una universidad de Estados Unidos, uno de los profes hace el acto de fin de año y les habla como todo en el idioma de los chicos y los chicos están muertos de risa y lo uno, vi. aún entendiendo inglés, no entendés nada. Sí, sí, tal cual. Tal Este cual. Bueno, año, entonces, este año hay un diccionario online muy famoso en Estados Unidos que determinó que la palabra del año es 6'7", que es una frase que usan todos los jóvenes y que no tiene sentido. Y va acompañada de este movimiento de mano. A lo que te dicen, los pendejos te responden 6'7". ¿Qué quiere decir? Nada. y uno no tiene Y, ninguna chance, o sea, nuestro GPT interno ni siquiera puede ponerla en contexto. exacto. Y bueno, y después estaban las milipilis, ahora que dijiste, Tatiana. Exacto, las Claro. milipilis, hay un Yo montón estaba, de... pensaba mientras Daniel estabas hablando, yo soy de Peguajó y cuando me fui a estudiar a la universidad a los 17, 18 años, en Buenos Aires, en la capital, se daban cuenta enseguida que yo no era de capital por las palabras que usaba, Claro, que para mí tienen un significado y allá se dice de otra manera. exacto, exacto. Y eso pasa, y es muy probable que vos hables diferente ahora que dentro de un año. Seguro. Entonces, bueno, hay algo, También te eh, sacan la edad por las palabras. Si decís qué churro hoy en día, tal cual, ¿no? Y bueno, entonces, para el que va a buscar churro en la Real Academia Española, que me parece un horror, bueno, GPT entiende que hay un cambio de palabra por el contexto de manera automática porque el vector no es igual, pero es parecido porque el coseno del ángulo es distinto. Entonces, esta es como la diferencia entre la forma conceptual de analizar el lenguaje como se analizaba antes, porque después, como vamos a ver esto sí más adelante, hay una cuestión de contexto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá hice un par de grafiquitos de vectores y, bueno, con algunos ejemplos que se los voy a mandar hoy eh, a ustedes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el contexto, sí, ¿alguna pregunta? ¿Una pregunta? Bueno, entonces, lo primero que uno hace es lo que es, lo que es la tokenización, divide contextos, los textos en palabras por ahora, ¿no es cierto?
y hay un preprocesamiento del que yo ya hablé. Esto, ya les digo, no es que perdió totalmente de la posibilidad de uso. Y uno trata de hacer un análisis de la estructura que está relacionada con esa distribución de palabras, ¿sí? Me acuerdo, por ejemplo, también en el año 2015 había un proyecto que se llamaba Grooming, que todavía existe, que tiene que ver, había empezado en ese momento, se había hecho famoso el tema del acoso en redes sociales, ¿no? Ahora ya casi no se habla, pero hace 10 años se hablaba. Y el tema de cómo había adultos que se hacían amigos en Facebook de niños. Pero el lenguaje de un niño no es igual al lenguaje de un adulto que se hace pasar por un niño. Aunque uno, como no tiene la posibilidad de tener ese entrenamiento, lo puede ver, pero una computadora sí lo puede ver. Porque puede notar que hay una riqueza y una distribución de palabras distinta, por más que la persona pueda usar palabras parecidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si un pibe de 5 años en Facebook me dice qué churro, me está mintiendo, ¿no es cierto? O qué plato si le hago un chiste, ¿no es cierto? Eh, bien. La tokenización basada en reglas utiliza patrones de caracteres o expresiones regulares para identificar esos tokens, ¿sí? Cuando hacemos la tokenización con modelos de lenguaje, utilizamos modelos preentrenados como BERT, como GPT, y los textos se dividen de otra manera, ¿sí? Es decir, los tokens empiezan a tener una riqueza mucho mayor que el de un vector 0,1. En la forma antigua de tokenización, esto de la palabra banco de mueble o blanco de plaza era muy diferente, muy difícil. Tenían el mismo token, aunque significaran cosas distintas, porque era la misma palabra. Pero ahora puede haber algo que está contextualizado, y eso lo vamos a ver cuando veamos redes neuronales generativas y que podamos ver un poco eh, el tema de Transformer, ¿no es cierto? El sistema Transformer, que es el que hace GPT. Entonces, una cosa que para lo que servía era para lo que se llama análisis de sentimiento. ¿Ustedes saben lo que es el análisis de sentimiento? Sí, se pretende a través de un texto, por ejemplo, o de algunas imágenes, tratar de ver cuál es el estado, el sentimiento que tiene lo que se está analizando. Tratar Y, Y, eh, y por, derivar y de un puede ser por texto cuáles las intenciones de una persona. y puede ser sí, las reacciones también. Esto de poner me gusta. exacto. También las reacciones entran en lo que se llama análisis de sentimiento. Uno cuando pone un me gusta, está también entrenando una red, ¿no? Si uno pone, no sé, ármense un Instagram nuevo, ¿no? Y al principio, no sé, quizás alguien que no le gusta el fútbol, en 2 segundos, cuando pase de largo por una imagen de fútbol, no le va a recomendar más fútbol. O sea que hay un sistema que está haciendo un análisis de sentimientos para poder ubicarte en el clúster que le gusta, no sé, gatos, gatitos, ¿no? O bebés, por ejemplo, ¿no? El análisis de sentimiento es súper importante hoy por hoy en la política porque antes los políticos, me parece,
que se cuidaban más de decir algunas cosas, porque como no había nadie midiéndolas, no sabían si lo que habían dicho era una guasada. Es decir, por ejemplo, ustedes saben que, según se dice, el peronismo perdió la elección del 83 porque Herminio Iglesias quemó un cajón. ¿Sí? Bueno, hoy por hoy creo que todos se podrían poner a quemar cajones y nadie diría nada. ¿No es cierto? Pero hay alguien que estuvo midiendo eso. O sea, lo que en un momento es una guasada, como vos lo podés medir, sabés hasta dónde vas. Entonces, algo que puede parecer trucho hasta ahí en un momento, en otro puede ser catastrófico, ¿no? Me acuerdo hace unos años la propaganda que se hizo en contra en Norteamérica a una empresa alemana de autos por haber mentido en una publicidad, no sé si se acuerdan, que decían que creo que Volkswagen decían que tenía algo ecológico, los Yankees demostraron que no, que eso no servía para nada, y la empresa perdió 20.000 millones de dólares en un segundo, ¿no? Tuvo que retirar un modelo, mínimo 20.000 millones de dólares. Bueno, Todos los motores esto, diésel que sacó ¿cómo? Volkswagen. Fueron todos los motores diésel que sacó Volkswagen en esa época. Claro, exacto. No sé qué era lo que tenía de malo, pero bueno. Supuestamente consumía menos que los demás y era mentira. No, el problema con esos motores era que habían hecho un software que estaba en el auto que falseaba los resultados de los controles de las emisiones contaminantes. Entonces, de acuerdo a cómo le hacían el test, generalmente con el auto parado, el software mandaba un resultado que estaba por abajo de las emisiones, cuando en realidad cuando el coche andaba estaba por arriba de las emisiones permitidas en Europa, emisiones contaminantes. De ahí Wow. vino todo el problema y todo el juicio cuando se supo la Sí, verdad hacia Volkswagen, porque realmente los autos contaminaban, pese a que Volkswagen había falseado el software para pasar los testeos. pero Les, era más les grave que una cuento, publicidad. Se hizo les aprobar por la Unión cuento, Europea. Sí, les sí, cuento mucho una más grave. Sí. anécdota. Les cuento una anécdota. Le preguntan al presidente de Volkswagen si pensaba que eso iba a afectar las ventas en Argentina. Y el presidente de Volkswagen dijo, no entiendo lo que me preguntás. La gente chipea los autos para que contaminen más y corran más rápido. Pero bueno, fíjense la diferencia que hay entre lo que es el cuidado del medio ambiente que tiene la comunidad europea en general, acá en Argentina, ¿no? Tal cual. Y eso también está relacionado con las normas que tienen que ver con la IA también, ¿no? Eh, que eso también podríamos hablar en un momento, todo lo que es la normativa IA. Bueno, vos ya lo hablaste la semana pasada, pero la diferencia de percepción que hay en Europa y eso, ¿no? Y Argentina. Y eso, ¿por qué se sabe? Bueno, porque se hacen análisis de redes para saber qué tan grave es algo de eso, ¿no? Entonces, bueno, previo a esto que estaba Word2Vec, había diferentes mecanismos para poder agrupar palabras para que sean similares, porque no existía esta vectorización, o por lo menos para saber qué tanto en tema estaban, y en lo que se llama steaming y la lematización eran mm, parte de estas técnicas que todavía se usan de alguna manera, ¿no? Una es el steaming, que es un proceso de eliminar sufijos para llegar a una palabra raíz, ¿no? Después esto lo vamos a ver, no sé, esto lo tenía que haber quitado, digamos, porque después lo vemos. Y después estaba lo que es la lematización, que tiene otro tipo de reducción léxica. Y esta, digamos, cuando uno quiere, digamos,
ver cuál es mejor, lo que hace es entrenar el modelo y ver cuál es mejor. A veces uno, a veces otro, ¿no? Estas cosas antes las veíamos como con muchos más detalles, pero ahora no tienen sentido, pero no tanto, ¿sí? No son tan indispensables, ¿no? Porque antes era indispensable para detectar un spam, ¿no? Era indispensable para, para hacer un gráfico de palabras, ¿no? ¿Ustedes vieron este gráfico que puse al principio? A ver si... Esto que dice Ancestry, Genealogy. ¿Alguna vez vieron esto? Este tipo de Nube de gráfico. palabras. ¿Una nube de palabras? Bien. Vamos a ver una nube de palabras. Vamos a ver. Hay un programa lindo que me gusta usarlo que se llama Voyant. ¿Lo conocen? Este programa me lo recomendó Diana, que la van a tener. Anoten esto, Voyant Tool. Acá tiene un guión, pero yo puse Voyant y ya me dio a esta página, ¿no? ¿Le suena? ¿Alguien lo conoce? No, no, yo no. No, 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 no. no. Vamos a cargar un ¿Para qué texto. sirve? Ah, Jiménez. No, no lo conozco. Esta es la persona que me dice con dónde vamos a llegar. No, Bueno, no, vamos. yo no fui ahí, no dije Ah, nada. bueno, a ver. A mí como me gusta complicar las cosas, voy a cargar un discurso de Cristina, ¿sí? Y voy a cargar un discurso de Milei, ¿no? En realidad tendría que haberlos cargado los dos juntos para que se vean lo que son el análisis de las palabras. Fíjense que el Voyant me da un análisis de palabras, ¿sí? Vamos a abrirlo un poquito, ¿sí? Bueno, eh, no lo puedo ver más cerca. Eh, Evidentemente, no sacó todas las stop words porque hay una palabra a, ¿no? Y algunas stop words sacó. Este programa tiene formas de quitar las stop words y poner algunas eh, palabras que quizás a uno no le interesan, ¿no? Tiene varias cositas, fíjese que acá aparecen más palabras, uno puede poner más palabras, pero también puede poner menos, y mientras menos mejor, ¿no? Eh, bueno, etcétera. Esto como para que lo vean, lo analicen. Si yo, eh, a ver, pongo en el mismo texto, pongo el discurso de Milei, me va a aparecer libertad, me va a aparecer otras palabras. Quizás no me aparece universidad, me aparece libertad, ¿no? Alguien me levantó la mano. Sí, yo quería consultar por el concepto de la utilidad de la nube de palabras. Lo presentaste como algo que no hayas Eh, entendido la finalidad. la finalidad de yo voy a dar mi opinión, ¿no? Yo tenía que haber preentrenado esto antes para quitarle algunas palabras, ¿no? Pero es muy común en las ciencias humanas, sobre todo, el, eh, el usar nubes de palabras para conceptualizar lo que un grupo de personas dice o piensa de una manera, es como un resumen, ¿no es cierto? Imagínate que yo quiero saber cuál es no sé,
el sueldo promedio de China o el sueldo promedio de Mongolia, yo lo resumo con un promedio, ¿no? Pero vos no podés hacer promedios con variables cualitativas, como por ejemplo las palabras. Entonces, uno podría ver cuáles son las palabras que más se repiten, porque cuando uno tiene una variable cualitativa, lo más, lo más importante como indicador estadístico es la moda o el modo, porque no puede ser un promedio. Entonces, eh, cuando, digamos, a la gente de marketing, cuando ve, por ejemplo, cuáles son las preocupaciones de un sector o qué es lo más importante, por ejemplo, si yo tuviera que definir al sector de los dulces, ¿no? Yo creo que la palabra más importante en los últimos meses es pistacho, ¿no es cierto? ¿No? Porque está el chocolate Dubái, el helado de pistacho, apareció el pistacho por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, eso es la conceptualización de una nube de palabras. Hay que hacer una nube de palabras bien hechas y para eso hay que sacarle palabras. Por ejemplo, acá la palabra hay no me importa a mí. La palabra no, todas estas palabras se pueden sacar, ¿no? Seguramente. Ok. Y este programa hace la nube de palabras del discurso de Milei, por ejemplo. Claro, le cargué un discurso y y lo puedo tener de acuerdo a las palabras, la cantidad de palabras que quiera. Puedo, por ejemplo, quizás detectar, acá está sacado, quizás alguna palabra a mí no me interese, ¿no? Quizás algunas palabras no me interesen, si las puedo quitar de acá, ¿no? Hay algunas, ahora tendría que ver cuáles, en un momento lo sabía usar de memoria, pero cómo sacar las stop word, ¿no? Eh, Fíjense que también hace algo que es este es un grafo, ¿sí? Entonces, acá tengo proyecto, país, ¿no? Proyectos, en cambio, país está atado a más palabras, social, ¿no? Alternativa, ¿no? Y uno puede ver, porque obviamente si saca algunos par de palabras, quizás como sea, puede ser que sea más importante, ¿no? Perfecto. Esto, Perdón. Y ese conjunto de palabras termina siendo un conjunto de vectores que se representa con un vector. Por ahí va el tema y eso termina siendo un no, tótem. esto se puede, esto es anterior a la vectorización. Sí, ¿qué otra pregunta? ¿Alguien tenía alguna pregunta? Consulta, ¿qué criterio o en base a qué criterio se seleccionan se arma esa nube de palabras? A la frecuencia, las palabras que más frecuencia tienen y la red se hace de acuerdo a cuáles son los vínculos de cercanía entre esas palabras y otras. Ok, gracias. Es muy probable que en el discurso de Cristina haya estado ella en una universidad. Esto obviamente que hay que... Fíjense que acá dice, este corpus tiene un documento de 3.367 total de palabras, 1.004 formulario de palabras únicas, creado, bueno, 2 segundos atrás, ¿no? Y acá está las palabras más frecuentes, ¿no es cierto? No, a 79, país 26, hoy nuestro 14. ¿Se entiende esto? Una consultita. Sí, Sí. Yo estoy viendo este diagrama y vos explicabas, por ejemplo, en el diagrama anterior, que habían palabras que podías eliminar porque no te interesaban. Que son las stop word. Sí. Suponete que querés borrar A. Sí, ¿Por qué no te interesa la palabra A en el diagrama claro, anterior? exacto. Sí.
pero mirándolo acá, es muy significante la palabra A. Siempre las stop words son significantes. Lo que pasa es que uno tiene que tomarse el trabajo de eliminarlas. Si a ustedes les interesa, la próxima clase vemos cómo eliminar las stop words de este texto. Pero Me imagino que se no te lo pregunto a altera. GPT y sí, me va a alterar, pero Ah, quizás para mí no es importante la palabra a. Porque quizás yo solamente me interesan los sustantivos o los adjetivos. Eso va a depender quién es el especialista que lo haga y para qué. es verdad. Es decir, por ejemplo, si yo soy una persona que soy un analista político, quizás la palabra alternativa y proyecto me interesan, pero la palabra A o ves, no me interesa, ¿no? Digamos, porque dentro del enrolamiento, que el enrolamiento tiene mucho que ver con las palabras. Uno se enrola a partir de palabras. Uno, digamos, los políticos nos prontean con las palabras que usan. Que probablemente nos pronteen palabras que no tienen significado, pero que uno igual, Perdón, ¿a qué te sí. referís con prontean? Y uno también es una especie de GPT, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cómo es tu nombre el que habló? Ah, Marcelo, Marcelo. Marcelo, sí. Eh, ¿Te gusta el sol? El sol, el astro, ¿te estás Sí, refiriendo a la estrella? Sí, me sí, gusta. bien. Bueno, yo sabía que me ibas a decir sí. Yo te obligué a decirme sí. Sí, es una pregunta con pocas respuestas en general. Bueno, quizás, quizás todas las preguntas tengan pocas respuestas, pero lo que quiero decir es, cuando vos analizás la estadística política, te das cuenta que las personas responden de acuerdo a cómo se hizo las preguntas. Por ejemplo, vos agarrás a una persona y le decís, no sé, una persona con X de Argentina. ¿Estás de acuerdo con que las feministas ensucien la catedral y le tiren caca a la catedral? Y te dicen, sí, estoy en contra de eso. Ok. ¿Estás de acuerdo con las feministas? No. Bueno, tengo una persona que no está de acuerdo con. Viene otro y le dice a la misma persona, che, ¿estás de acuerdo cómo se tratan a las mujeres en Afganistán? No. Ah, ¿te parece que le haría falta feminismo a ese lugar? Y quizás la misma persona te va a decir que sí. Entonces, uno lo podría ver como que de acuerdo a la pregunta está la respuesta y quizás también pensamos de acuerdo a las preguntas que nos hacen. ¿Me explico? O sea, quizás no tengamos O una más bien identidad depende del tan contexto, clara. ¿no? Y el contexto es como se van prompteando. Porque quiero decir, hay muchos análisis estadísticos que muestran la debilidad ideológica de las personas. No digo que seamos como GPT, pero que tengan que ver que la pregunta genere la respuesta, y bueno, es como una especie de prompt, ¿no? En algún punto. ¿Te puedo hacer una Eh, pregunta? Dale. Yo lo que no termino de entender es el tercer gráfico, el de tendencia. ¿Qué es lo que está viendo respecto a las palabras? No termino de entender ahí qué es lo que está analizando. Si un No, conjunto en esto, particular de no, palabras, lo que pasa es que acá tendría que sacarle las stop word para que tenga sentido, pero lo que trate de hacer es, divide el documento en segmentos y ve cómo se va distribuyendo esa palabra en relación a los segmentos, como si fuera una evolución. A ver, me gustaría ver alguna palabra diferente. A ver, déjenme, voy a buscar otro texto, ¿no?
Ahora voy a tratar de buscar un texto más lindo. No sé si leyeron Funes el Memorioso alguna vez. No lo leí. Bueno, Conocí increíble. a un Funes el Memorioso, pero no lo leí. Ok, ok. Ven que la palabra Funes, por ejemplo, al principio está bastante, después durante un tiempo no está y después está cada vez más, ¿no? Y la palabra había también tiene, tiene como una distribución que va cambiando a lo largo del... Yo no digo del tiempo porque no es del tiempo, porque no hay una secuencia que no es temporal, pero que lo es en la lógica del libro, ¿no? Entre el principio y el fin. Todos, digamos, hay muchos investigadores del CONICET, sobre todo ciencias sociales, que traten de analizar estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, volvamos un poco a, a nuestro curso, ¿sí? Nuestro curso desprolijo. A ver, ¿cómo hago para... Esto lo saco, esto lo saco. Y voy a tratar de meterme en Google de vuelta. Pablo, una pregunta, Sí, para utilizar esa página, ¿hay que tener una suscripción nada, paga o es gratuita? nada, gratuita. Y le Bien. puedes poner textos Ah, eso te iba a eh, preguntar. muy grandes desde hace muchos años, Ajá. ¿sí? Porque yo Eh, lo estaba pensando que se debe utilizar para coacheo de políticos con PNL, ¿no? eh, No, se usa para los diarios, sobre todo, el uso más común es en los diarios ver qué palabra se usó más en un discurso y en base a eso analizarlo y decirte los sesgos que tenía el político. Se usa mucho. Mm. sí, también para entrenar a los políticos se usan muchas cosas, muchas cosas. Eh, Así con inteligencia artificial también. A sí, juzgar por los porque resultados, las herramientas no estarían funcionando. No le están dando bola. Fíjate cómo vota la gente. Pablo, Lo que te dijo de implantar una idea mediante una pregunta es importantísimo. Sí, sí, por Eh, eso me interesó. eh, es muy alevoso, por ejemplo, como Trump cada vez que le preguntan por los archivos de Epstein, te cambia de tema. Todos los humoristas de Estados Unidos lo están analizando a Trump en este momento por la forma en que te quiere evitar que le hablen de los archivos de Epstein. sí, yo me veo demasiado tentado a politizar la charla, pero estoy haciendo el esfuerzo máximo posible por no hacerlo, a pesar de que provoqué eso. Pero lo provoco porque es importante el análisis. Yo conozco políticos de diferentes partidos, políticos profesionales, y todos tienen que tener un entrenamiento fuerte porque, eh, porque a la gente no les interesan los temas importantes. Entonces, la gente lo que vota es porque te caiga bien alguien. Y Por no eso te importa. preguntaba, Pablo, me interesó Sí, lo que claro. dijiste. Sí, ¿Hay, sí. hay herramientas de inteligencia artificial para entrenar en Sí, programación sí. A ver, neurolingüística? yo no. A ver, yo te podría decir que sí, Mm. pero lo que yo te digo es que esto es digamos, el entrenamiento de políticos es una ciencia. Y es una ciencia que tiene su conocimiento y que no todo conocimiento está al alcance de todos. Por eso la mayoría de políticos, por no decir todos los políticos argentinos, se entrenan con personas extranjeras, porque tienen el know-how, porque tienen la práctica.
Es decir, no hay que yo conozca los jefes más importantes de las campañas. Bueno, ahora, a ver, bueno, no me quiero meter mucho en el tema, pero hay extranjeros en todas las campañas y se requieren equipos para poder entrenar a un político. Porque la inteligencia artificial, eh, quiero decir, tendría que estar analizando constantemente la información nueva y por eso por ejemplo, en su momento, Twitter era algo que analizaba mucho, pero eso cambia todo el tiempo, ¿sí? Cambia, a ver, Escuchar o coachar, claro, sí. Claro, yo entrenar. te lo preguntaba Por porque, ejemplo, viste, te doy un ejemplo, te doy un ejemplo, para que veas qué poco intuitivo es esto. En un momento, un político argentino muy importante empezó a hacer sus discursos en escenarios 360 grados. Y al poco tiempo lo hicieron todos porque era mejor. Me acuerdo que en el 2018 lo que pagaba era el discurso, la entrevista adentro de un auto. Y después todos los políticos los entrevistan mientras manejan un auto. Eso no es algo muy intuitivo, digamos, ¿no? Para ponerles un ejemplo. Bien, entonces esto requiere equipos, entrenamiento constante, etcétera. No sé, alguien levantó la mano. Sí, no, yo quería Eh, compartirles, por ejemplo, hay una inteligencia artificial que se llama Kai, que lo que hace, que se usa mucho para fuerza de venta, que, que es grabar interacciones entre, por ejemplo, visitadores médicos, sobre todo en el sector de farma y salud, y se analiza, se hace análisis de sentimiento de lo que se graba y de las expresiones de los médicos. Entonces, si vos le decís, te traigo este medicamento que es mejor que el anterior, según la reacción del médico, se utiliza, digamos, este tipo de análisis y se sacan conclusiones, digamos. ¿Cómo se llama la Kai inteligencia? con ¿Cómo se K, escribe? sí, te lo pongo en el chat. Em, yo porque lo usamos para trabajar y es algo bastante nuevo y es bastante interesante. No sé qué tan buen resultado da todavía porque ¿Cómo me dijiste Kai? Kai con K, K, sí, Kai Conversations, o sea, sería K-A-I. sí, y Conversations, es todo es todo el nombre. Obviamente que Impresionante. hay un consentimiento que las conversaciones son grabadas, pero como suelen ser a los visitadores médicos, cuando contactan a los médicos, hay un consentimiento de que se graba, se utiliza eso para entrenar un modelo y bueno, se usa tanto lo que se dice como reacciona. Bien. Bueno, en este archivo les muestro algunas cosas en Python que son las más elementales para la tokenización, ¿no? Por ejemplo, acá dice texto, hola, ¿cómo estás? Entonces uno pone lower y split. Entonces lo transforma todo en minúscula para que la palabra, bueno, si estuviera como en minúscula y mayúscula, la puede escribir igual y después lo separa para que esté la palabra hola, como y esta, ¿no? Después, por ejemplo, acá hay varios ejemplos, ¿no? Eh, Y hay ejemplos donde se tokenizan los corpus, se eliminan las stop words. Acá ven que dicen nltk.corpus import stop words. Esto es una librería que se usan las stop words que
que en determinado, por ejemplo, acá dice Spanish, y lo que va a servir es para quitarle las stop words. Cuando yo hice esto, estas eran las stop words, que eran unas cuantas, ¿sí? Lo voy a poner acá de vuelta porque quizás el archivo de que yo lo hice hasta ahora pudo haber tenido algún tipo de actualización y quizás las stop words sean mucho más ahora que antes. Bueno, fíjense, eh, acá yo puse el archivo y me aparece que este recurso ya no está más. ¿Sí? Eh, bien, ¿El son archivo en cosas. qué formato lo subís, Pablo? Esto es un Google, es un eh, Un notebook. notebook. Es Vos estás el queriendo decir que es un Google Colab, pero no es lo un que te Colab, eso, preguntaron. Colab. Lo que te Exacto. preguntaron es cómo subís el archivo que analizás o al que le borrás las stop words. Bueno, como siempre, como un archivo, ven que acá, ustedes saben cómo subir un archivo en el Colab, ¿no? Sí, sí, pero yo te preguntaba, ¿podés subir un Word? ¿Puede ser en formato Word lo que vos subís? Sí, Ah, ok. puede ser en cualquier formato, Ok. etcétera, ¿no? Después voy a ver si puedo reordenar este archivo como para que ustedes puedan verlo con las actualizaciones que se hayan hecho ahora, ¿no es cierto? Quería comentarles algo más, que lo vamos a ver mejor la próxima clase, la próxima reunión, que tiene que ver con, por ejemplo, los recomendadores de películas. Ustedes saben lo que es un recomendador de películas, ¿no? Sí, sí, bueno, por ejemplo, lo que pasa en Netflix cuando elegís una película que te recomienda otras. Exacto. Bueno, la Netflix tuvo un impulso muy grande a partir de la creación de una red neuronal con 129 capas, creo que tenía en el año el 2017, que en su momento fue algo descomunal y bueno, ahora obviamente que está un poco retrasado eso y cambió la cultura, pero había hecho un recomendador de acuerdo al justamente a esta lógica de las palabras, porque cuando uno ve una película, lo que está viendo es algo que tiene un género, que tiene un nombre, que tiene unos actores, eh, que puede ser extranjera o nacional, que puede ser dibujito o no, y a medida que uno va viendo esas películas, algunas características la de Netflix supone que son las que uno prefiere. Por ejemplo, uno que ve una película porque, por ejemplo, a mí me gusta la ciencia ficción, ¿no? Entonces, me recomienda películas de ciencia ficción. Pero también me interesa el ajedrez y también me gusta ver películas donde trabaje la actriz Anya Taylor-Joy, aunque sean no de ciencia ficción, aunque sea de cualquier cosa. Entonces, esas características va armando a partir del gusto que yo tengo y de lo que fue aprendiendo de los demás, algo que se relacione más conmigo. Nosotros, la próxima clase vamos a ver un recomendador, porque uno puede ser con el mismo programa uno puede hacer un recomendador de helados, uno puede hacer un recomendador de lo que sea para la empresa, ¿no es cierto? Y, y es una de las aplicaciones de la inteligencia artificial con los métodos viejos. ¿Alguien quería hacerme alguna pregunta? Jorge.
Sí, Daniel. Porque Mira, Daniel. a mí, y eso que yo me esfuerzo yo le doy me gusta a películas que no miro en Netflix, pero que ya las vi. A mí hasta ahora, en todos estos años, el único que me sacó un rasgo es Amazon, que se dio cuenta que no me gustan las películas viejas cuando están dobladas al español. Y me recomienda específicamente para vos películas en inglés subtituladas. Es el único, nunca conseguí que me recomienden algo que me guste y me ocupo de darle los me gusta, ¿eh? Subtitulada en español de España, doblada en español de España A mí no me o gustan las doblada. películas dobladas, yo prefiero las películas Obvio, obvio, sí, subtituladas. sí, sí, por supuesto. Pero no puede, no admite que vos la puedas subtitular. Mira, mi Mac o Google, no tengo bien idea de qué, tiene un subtitulador automático, o sea, esto es más moderno que agarrar y bajarse los subtítulos y agregarlos. Pero lamentablemente solo anda bien para las películas en inglés poner los subtítulos en inglés, me arreglo. Pero no, si no es importando los subtítulos y agregándolos, no. Pero bueno, Amazon se dio cuenta y me dice películas en inglés subtituladas para vos, porque por algún motivo ellos las películas muy viejas las doblan. Bien, bien, bien. Bueno, hay mucho más para seguir, pero creo que por hoy este concepto de vectorización, de embedding, y de la conciencia que uno puede llegar a tener acerca de lo que es el lenguaje, me parece que es lo central. Fiorini, Andrés. Sí, en realidad me quedé pensando un poco en estos datos cualitativos y cuantitativos y en cómo, o sea, a mí particularmente me interesa combinar campos que tienen comentarios de una prescripción médica con diagnósticos que están explicados, ¿no? Entonces, cómo buscar el mejor modelo que me ayude a ver si un médico dijo que esto es una enfermedad crónica, que no está diagnosticado, lo puedo, y eso es cualitativo, lo puedo meter en un modelo para que me ayude a predecir qué le va a recetar ese médico, por ejemplo. Te hago una pregunta. O sea, vos lo que tenés son audios. No, no es para el caso que compartí antes, sino es por otra base de datos que uso. Yo tengo, por ejemplo, el diagnóstico, lo tengo codificado, dolor de cabeza, de panza, de tobillo, eso tiene un número, y después tengo lo que escribe el médico de la visita médica. Entonces, hay veces que hay errores de Y que tipo lo 2 que para... escribe es poco, son algunas palabras. No, pero son algunas palabras, pero en esas palabras me puede estar diciendo, por ejemplo, que eh, el diagnóstico es por ejemplo, puede parecer un diagnóstico de algo no muy, algo bastante típico, pero en realidad es una enfermedad rara. Entonces, muchas Ujú. veces las enfermedades raras se esconden en los diagnósticos de las no raras, pero están en el texto escrito, ¿no? Y Y es muy también, difícil. disculpa, pero Sí. digamos, tu objetivo es, por ejemplo, detectar fraudes también. No, mi objetivo es, en realidad es detectar casos que no se diagnosticó una enfermedad rara porque los diagnósticos parecían de otra enfermedad. Por ejemplo, no sé, hay el PDI, que es un tema gastro, muchas veces el tipo de, no sé la palabra ahora, los síntomas son síntomas que uno puede tener dolor de panza, descompostura, pero en realidad vos tenés una enfermedad rara, que es el CDI, y la tenés que tratar con un medicamento especial, ¿no? Entonces, eso seguramente estaba en el comentario que escribió el médico, porque Pero, por sí. ejemplo, vos tenés la proporción de esa enfermedad en algún país, por ejemplo, y podés compararla con, por ejemplo, el promedio
de lo que está diagnosticado para saber si está subdiagnosticada o sobrediagnosticada? Donde la base de datos que tengo, no, porque justamente lo que no encontramos es si la están diagnosticando bien o mal. Entonces, sí Pero tengo, por podés ejemplo, comparar con alguna... puedo comparar con las recetas del medicamento que se vende para esa enfermedad, pero no sé si está diagnosticado o no. Es decir, puedo saber si alguien vendió, si en la farmacia se vendió ese medicamento o si se hizo una receta de ese medicamento, pero no puedo ver qué diagnóstico tenía, porque es la persona que fue a comprar eso porque por un tema de Pero protección de quiero datos. decir, suponete que el medicamento lo tendría que tomar 1 de cada 10 que tiene esa Claro, enfermedad. Sí, están las Y estadísticas para las enfermedades poco frecuentes. Andrés, yo tengo una enfermedad poco frecuente que tuvieron que hacerme 10 millones de biopsias para saber si era pura o no. Pues si no era pura, no es poco frecuente. ¿Podrías tratar de explicar mejor porque me interesa el tema, pero no te estoy terminando de entender? sí, por ejemplo, eh, yo trabajo para una empresa que le vende servicios a a los laboratorios y los laboratorios se interesan en saber si el medicamento que ellos tienen eh, es potencialmente, digamos, tiene mercado, ¿no? Entonces, para eso hay que detectar pacientes y médicos, sobre todo médicos que diagnostiquen, o sea, que receten este medicamento. Y la manera para enfermedades raras, que justamente es difícil detectar, porque los síntomas son parecidos a la de otras enfermedades, lo que se busca es decir, bueno, ¿cómo detectamos esa enfermedad si está escondido con síntomas de otras enfermedades? Entonces, por ahí lo que yo a veces intento hacer es buscar dentro de los síntomas eh, estos que son como errores de tipo 2 si no me equivoco. Y lo que nos ayuda mucho, bueno, es leer los comentarios de los médicos. Porque a veces te dicen, sí, dolor de panza, dolor de cabeza, pero eso no es, eso, no sé, te dan paracetamol, ponele, o otra cosa. Sin embargo, lo que tenía era una enfermedad rara. Y ahí eso suele estar en el comentario que escribe el médico. Sí, porque Y si te te va, Pablo. guías por las recetas y el diagnóstico que ponen, hay médicos que ponen cualquier cosa. Completan diagnóstico porque tienen que ponerlo. Pero por Sí, ese sí, porque lado, después hay un tema en las bases de datos, obviamente, y temas de protección de datos que no puedes acceder a todo, ¿no? Entonces, eso también lo complejiza mucho. Estás No, no, muteado, estás Pablo. muteado, ¿eh? Perdón. Sí. mira, hoy en mm, día es evidente que el Estado le vendió a todos los bancos la base de datos de los DNI, a pesar de que no deberían. Yo creo que ahora que están digitalizadas las recetas, en algún momento van a poner a disposición anónimamente medicamento y diagnóstico, porque es posible. Ahora que todas las recetas son digitales, es posible anonimizar y poner medicamento y diagnóstico en una base de datos. El problema que le veo es que los médicos al diagnóstico le ponen la primera cosa que se les ocurre. A ver, yo como para finalizarlo, mi opinión de estadística, vos podés hacer con el diagnóstico médico un montón de cosas. Por ejemplo, agrupar digamos, por ejemplo, vos incluso le podrías decir a una inteligencia artificial que detecte cuál es la probabilidad que una persona con ese diagnóstico tenga esa enfermedad también. Claro. Y podés usar tipo alguna especie de función logística para saber cuál es el scoring de una persona de tener esa enfermedad y a partir de esos datos eh, poder encontrar la relación que hay entre ese diagnóstico y el medicamento que receta el médico, ¿no? Claro. Sí, yo lo primero que hice fue eso, una regresión logística
pero bueno, también tenía problemas de datos y me parecía que agregar el texto me podía ayudar al modelo, pero la verdad que no sabía, no supe cómo hacerlo todavía y me pareció interesante usar algo de NLP para eso. Es que es que esa relación que hay entre enfermedad y clasificación lo hace el NLP. Claro, pero yo, por ejemplo, el diagnóstico, no, los síntomas los tengo o sea, no los tengo como palabras, los tengo es un campo numérico, entonces Pero Bert no lo puede entender, por ejemplo. podría ser, la verdad no profundicé tanto, por eso te lo preguntaba un poco como para, Me ya que parece, me mencionaste 2 o 3 cosas y me sirve. sí, sí, me parece muy interesante. Bueno, Diego, no sé si querés continuar vos. Acá, estoy acá. Bueno, ¿les parece que fue una clase linda, linda, intensa, con mucho contenido? ¿Les parece si nos tomamos 10 minutitos y después les muestro Gamma? Vamos a bajar un poco a lo que tenemos hoy en día. Les quiero mostrar Gamma, que es una plataforma que te permite crear diapositivas, ¿sí? Presentaciones de PowerPoint, páginas web, y también te permite estructurar PDFs. Hace poquito, hace no muchos días, estoy pagando la versión, la del medio, ¿sí? Ni la más barata ni la más cara. Y la verdad me está resultando súper interesante y me resuelve mucho la velocidad de generación de PowerPoint. Sí, eso que yo soy una persona muy exquisita cuando hago presentaciones de PowerPoint, Pablo lo sabe. Pero bueno, encontré una plataforma que me libera el tiempo que me llevaba a hacer PowerPoint, ¿sí? Otro concepto de la tarjeta, Ariel, pero bueno, bajé una que es Jeanspark y subí otra. Así que bueno, estaba empatado en esa. Si les parece, nos encontramos, no sé, 5 minutitos como para ir al baño, tomar un poquito de agua y volvemos. ¿Les parece? Y ya también podemos dejar de grabar esta parte y grabamos la parte chiquitita